A ver, doctor. Buenas noches, doctor César Delgado. Como le comentaba, doctor, estoy haciendo una investigación sobre la inestabilidad política en el sistema político peruano. El tema, en realidad, que estoy desarrollando lleva como título Análisis de la inestabilidad política en el sistema político peruano entre los años 2016 y 2020. Ya ese es el periodo en el cual estoy abarcando esta investigación. Entonces, ¿cuáles, digamos, serían los antecedentes para poder estudiar este proceso de inestabilidad? Es entre los años 2001-2015, que fueron, digamos, el primer periodo de inestabilidad, ya que estos han venido desarrollándose desde la perspectiva de la volatilidad de los gabinetes ministeriales por el voto de confianza. Entonces, partiendo de ello, yo desarrollo ya este proceso de investigación, tomando como punto de partida la inestabilidad política, pero ahora ya afectado a lo que es el sistema político en sí, el sistema político peruano. Ya hablando desde temas como, por ejemplo, también el presidencialismo, el cual está en nuestro sistema, y con la intervención de otros actores. Lo que yo primero quisiera preguntarle, doctor, es desde su punto de vista, usted una persona académica, usted una persona, un investigador, docente universitario, dentro de su experiencia profesional dentro del ámbito del poder legislativo, ha sido testigo de este proceso en sí, de cómo es que se ha desarrollado todo el proceso de inestabilidad, y otro también el tema de la relación entre estos dos poderes del Estado, el ejecutivo y el legislativo. Con el tiempo se ha ido recrudeciendo esto porque con la bancada fujimorista, digamos que hubo un cambio, ya donde la oposición era absoluta, era mayoría. En los otros gobiernos, si bien es cierto, no tenía el Ejecutivo una bancada consolidada, una bancada mayoritaria, pero dentro de todas las bancadas que tenían, la oficialista era la que tenía mayor número, pero no le alcanzaba para hacer, creo yo, determinadas reformas que necesitaba. Entonces, desde su punto de vista, doctor, ¿cómo nos podría definir, cómo ve usted la intervención o cómo es el proceso de la inestabilidad política en el periodo 2016 y 2020, doctor? Bueno, en primer lugar, yo te diría que medir la inestabilidad a partir de factores como el número de gabinetes no me parece que sea una buena medición de la inestabilidad del sistema político. Si es que entendemos por sistema político la suma de estructuras que lo integran, es decir, el régimen político propiamente dicho. Tú has mencionado que el régimen político peruano es presidencial. Yo no creo que sea presidencial, no es de ninguna manera presidencial, es un régimen de presidencialismo parlamentarizado utilizando los criterios de Sugar y Cari en su libro Presidents and Assemblies. El régimen político, el sistema de partidos y el sistema electoral. Para mí, el sistema político, para tener una perspectiva más integral, tendría que observar esos tres componentes y cómo es que juegan para generar mayores o menores niveles de estabilidad o de inestabilidad. El, el sistema político no es en sí mismo inestable a partir eh, de la manera en la que juegan estas estructuras, el sistema de partidos, el sistema electoral y el régimen político. Lo más importante dentro del análisis de las inestabilidades para mí es la forma en la que los operadores como agentes de funcionamiento del sistema político
cuentan con las competencias necesarias, con la formación necesaria para utilizar la estructura general, es decir, para utilizar el sistema de partidos, el sistema electoral y el sistema de gobierno. Entonces, para mí, las inestabilidades que se han producido en el periodo 2016 al 2021, en realidad, fundamentalmente son consecuencia de que los operadores de ambos poderes del Estado han utilizado el sistema electoral con el que ellos han llegado, perfectamente legítimo, pero a partir de un agregado muy importante que es el mal y deficiente funcionamiento del sistema de partidos. Para mí lo central es las fallas en el funcionamiento del sistema político tiene que ver con las incompetencias que agrega en el funcionamiento de las instituciones el sistema de partidos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos tienen como su soporte a los militantes que nos proponen los partidos en las elecciones. El electorado no puede discernir respecto de las competencias que tienen quienes nos proponen los partidos en las elecciones. El electorado solamente vota por una lista y eventualmente por el voto preferencial, pero el voto preferencial en realidad es una caricatura de lo que se supone que genera la relación entre el representante y el representado, porque para que tú efectivamente seas representado, tú tienes que conocer a la persona que pide tu voto y tienes que poder tener confianza en esa persona. Y eso es un imposible, eso es irreal. El elector no puede ni conocer ni tener confianza en la persona que nos propone los partidos para recibir el voto. No, es imposible, simplemente es una ficción. El sistema representativo se basa en la ficción de que si tú votas, tú estás endosando tu confianza en un partido o en personas que son los operadores del sistema. Pero ese es un supuesto, es una presunción, no tiene bases reales. ¿Necesitamos que exista esa ficción? Sí, necesitamos que exista esa ficción. Esa realidad tiene la naturaleza de una realidad simbólica, es cultural, pero no se basa en una realidad, si quieres, subjetiva, porque el elector nunca puede conocer, salvo contadísimos casos, a quienes son elegidos, ni tampoco puede tener confianza en ellos. Se presume que es así, pero no es así. Entonces, sobre esta base, el funcionamiento del sistema representativo, en el cual se notan las inestabilidades, el sustento de ese sistema representativo es en realidad el desempeño, es el desempeño de los operadores. Pero para que los operadores se desempeñen adecuadamente, el desempeño supone que hayan operadores competentes. Y el problema es que los partidos no tienen operadores competentes que nos propongan en las elecciones, debido a la ineficiencia que agrega en el sistema político la pésima atención de la naturaleza que deben tener los partidos políticos. Debido a esa ineficiencia, es que terminamos siempre con operadores ineficientes para manejar adecuadamente las instituciones en las que esperamos que haya estabilidad. Entonces lo que tenemos son aventureros. Tenemos aventureros en todos los partidos políticos que están buscando su hora de gloria en puestos de gobierno y de representación. Esa para mí es la raíz general, la raíz general. Ahora, yendo al punto concreto,
de las inestabilidades que se han generado entre el 2016 y el 2021, lo que tenemos ha sido que debido a una consecuencia del funcionamiento del sistema electoral dentro de nuestro régimen político, la consecuencia es que el voto del elector permite que el régimen de gobierno funcione con un partido en el Poder Ejecutivo y un partido en el Poder Legislativo. Operadores que no tienen por qué tener el mismo signo político. Tienen el mismo signo político invariablemente cuando estás ante un régimen parlamentario. Pero el nuestro, como te señalé hace un rato, no es un régimen presidencial, sino es un régimen de presidencialismo parlamentarizado. O sea, hay componentes del régimen parlamentario, como la investidura, la censura y la disolución, pero también tenemos un fuerte componente presidencial, sobre todo de carácter cultural, más que institucional, porque el presidente tiene muchos frenos y contrapesos dentro de nuestro régimen de gobierno. Entonces, en el periodo 2016 al 2021, lo que hemos tenido ha sido que como consecuencia del voto, el sistema se ha comportado a partir de el reforzamiento del principio de separación de poder, así como en los regímenes presidenciales lo que advertimos es una presencia de los dos poderes que se coordinan entre sí. En el parlamentarismo tenemos dos poderes integrados, porque el gobierno deriva directamente del Congreso o del Parlamento. Y en el caso nuestro, nuestro sistema se puede desempeñar, puede funcionar, puede operar a partir de la separación de poder como consecuencia del voto. El elector puede pedir que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo no sea una relación de integración, y también le puede decir al sistema por su voto que el tipo de relación entre el gobierno y el Parlamento sea una relación de control antes que de legitimación. La legitimación es inherente a un régimen parlamentarista. La coordinación es propia de un régimen presidencial. Entonces, cuando nuestro sistema tiene que funcionar con esta separación marcada de poderes, lo que está ocurriendo es que va a forzar a estos operadores que ya llegaron con una acumulación de ineficiencias como resultado de del mal, de la mala gestión que tienen los partidos políticos al proponernos a políticos que no tienen las habilidades, las destrezas, los conocimientos, la formación para operar adecuadamente el sistema. Esta agregación de ineficiencias hace que el sistema pueda explotar. Y efectivamente el sistema ha explotado. Ha explotado porque, por un lado, las primeras manifestaciones del partido Fuerza Popular fueron de confrontación, una confrontación fuerte, que era parte de su función, porque obviamente tenía que controlar. Y por otro lado, el Ejecutivo no tenía operadores capaces, ni tampoco tenía un partido cohesionado, y menos aún disciplinado en el Congreso, tanto que finalmente el partido PPK se quedó prácticamente sin grupo parlamentario, de no haber sido porque en último término la señora Yesenia Ponce, menuda ayuda que tenía, formó parte de la bancada y por eso le dio 5 parlamentarios, pero en realidad solamente tenían 4. O sea, se minimizó, se minusculizó hasta los límites más inverosímiles. Entonces, si tú no tienes partidos políticos cohesionados, disciplinados, si tú no tienes operadores competentes, ¿cómo puedes esperar
en circunstancias de extrema fricción, como son las que van a ocurrir cuando tienes a dos poderes del Estado enfrentados, ¿cómo puedes esperar que el sistema funcione? Lo óptimo sería que tú contaras con operadores con experiencia suficiente como para permitir que las inestabilidades no se agudicen. Lo que nos ha ocurrido ha sido que los operadores no han tenido la experiencia para manejar este tipo de cosas. Y lo peor de todo ha sido que en esta lucha, en este escalamiento de conflicto, el principal titular del Poder Ejecutivo, el señor Martín Vizcarra, guiado por la propuesta técnica, supuestamente técnica, de la Comisión Tuesta, no se le ocurrió peor cosa que proponer la irreelegibilidad de los congresistas, por lo cual está potenciando explosiones posteriores de nuestro sistema, porque no permite que la experiencia acumulada por los políticos coopere en el funcionamiento adecuado del sistema. Me parece que, digamos, que estos podrían ser unos principales brochazos que te podría dar respecto a lo que para mí pudieran ser las causas de la inestabilidad política, la misma que, como te repito, no puede medirse solamente por el número de gabinetes. Esos son, si quieres, manifestaciones, son epifenómenos, pero la inestabilidad puede medirse a lo largo de todos los actos en los que han tenido que interactuar el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, sea, por ejemplo, comisiones de investigación. Recordemos, si no, por ejemplo, las comisiones investigadoras en las que se solicitó que el señor Kuczynski deponga ante la comisión que está investigando su caso, o la propia comisión investigadora que quiso investigar al señor Vizcarra y él se opuso. O sea, hay demasiadas suspicacias entre los operadores que podrían haberse solventado de mejor forma si los operadores hubieran tenido mayor experiencia. El señor Vizcarra nunca tuvo experiencia parlamentaria, la tuvo como gobernador y de ahí como embajador, como ministro, pero nunca supo cómo relacionarse con el Parlamento y, por el contrario, torpedeó, dinamitó las relaciones de naturaleza institucional, prefiriendo refugiarse en lo que él denominó la calle. Es a lo que alguien decía, hay que meterle calle a la democracia, hay que meterle calle a la democracia, hay que meterle pueblo a la democracia. Pero lamentablemente, en un sistema de democracia representativa como el peruano, cuando tú utilizas criterios que son propios de la democracia participativa o de la democracia directa, como apelar al pueblo, tú te corres el tremendo riesgo de que todo el sistema de democracia representativa colapse y falle. ¿Por qué? Porque te vas a tener que basar en cuestiones como las encuestas, en cuestiones como la cobertura que realizan los medios, y eso supuestamente podría generar una tendencia, una corriente de opinión contraria al funcionamiento institucional. Entonces, el señor Vizcarra ha utilizado a su favor mecanismos que no son institucionales, como el recurrir a la calle para desmontar el funcionamiento institucional, porque no tenía cómo utilizar las instituciones, ni sabía ni tenía cómo. Entonces, lo que él ha hecho ha sido flotar políticamente, creando condiciones que han dinamitado, que han torpedeado, que han hecho explosionar el sistema político. Eso me parece que podría señalar como parte de mi explicación a tu pregunta. Ok, doctor. Mira, cuando hablo yo de proceso de inestabilidad política, es más o menos una relación de empezando los conflictos sociales.
porque yo lo entiendo, inestabilidad política es digamos, la variación o es la contrapartida de lo que sería la estabilidad. ¿Qué es la estabilidad? Es aquello que se mantiene en equilibrio, que todo está bien, que todo no funcione bien, que cada uno de los dos poderes del Estado hagan el papel que les corresponde a cada uno. Entonces, mientras exista eso, me parece que hay un equilibrio. Entonces, no hay quien pueda controlar o que ese control genere un enfrentamiento, porque obviamente, como usted menciona, cada uno de los dos poderes del Estado tienen sus funciones y estos los tienen que cumplir. Y uno de estas funciones está pues justamente el control político entre estos dos poderes del Estado. Y mientras no existan procesos fuertes o excusas para que esto genere un enfrentamiento entre estos dos, entonces todo se va a mantener en equilibrio. Lo que yo he partido es medir, digamos, la inestabilidad política a raíz de conflictos sociales, como por ejemplo desde el gobierno de 2001 de Toledo están el arequipazo y la venta de los hidroeléctricas, la gente salió a la calle, se suman los congresistas de oposición, entonces ¿saben qué? Mira, cambio de gabinete. Entonces eso ha sido ante un hecho concreto de movimiento social, de un problema social, de un conflicto social, el Parlamento va y controla al Ejecutivo y el Ejecutivo da como para calmar las aguas al cambio de gabinete. Y gabinete estamos hablando de presidencia de Consejo de Ministros, porque el cambio de los ministerios eso es más constante. Entonces, cambio de gabinetes se refiere al presidente del Consejo de Ministros. Entonces, ante esos conflictos sociales, movimientos sociales, se da el cambio de los gabinetes y de alguna forma que hay una especie de control del Ejecutivo hacia el Legislativo. Entonces, eso con el pasar de los años ha ido, digamos así, incrementándose y de alguna forma agudizándose porque el funcionamiento de estos dos poderes del Estado conlleva a que haya una cierta relación, una cierta coordinación entre estos ante un tema determinado. Porque creo yo, cuando se da un conflicto es cuando el legislativo, en cumplimiento de sus funciones, dicen, esto está ocurriendo, entonces queremos explicaciones, señor ministro de Economía, señor ministro de Agricultura, qué sé yo. Entonces, cuando este no satisface las inquietudes del Parlamento, entonces, ¿qué se da? No, tiene que ser entonces interpelación al ministro, censura al ministro. Entonces, se da censura al gabinete. Entonces, de ahí ya empiezan el choque entre estos dos poderes del Estado. Entonces, de ahí, por eso yo medí en ese. Obviamente que no es el único, como usted lo menciona, hay muchas formas más de poder medir esta inestabilidad. Son varios los factores que nos puedan ayudar a ver cuán inestable o cuán estable ha sido, para hablar ya, para personificar, cuán estable o inestable ha sido un gobierno determinado en ese periodo con los actores quienes están dentro de ese periodo. Concuerdo con usted, doctor, sí, es de acuerdo a nuestra constitución, por lo que algunos autores hablan, se podría considerar al Perú como un sistema semipresidencialista, en palabras de No, 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 no. No, no. El semipresidencialismo existe solamente en Francia. En el Perú no hay un régimen semipresidencial. Claro, lo que pasa es que algunos lo toman así, ¿por qué? Porque intentan darle un nombre a aquel régimen que tiene de uno y tiene del otro. No, 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 no. Es que, mira, no sé si tú conoces el libro de Sugar y Carey. Me parece que sí, no lo he leído, ¿no? Bueno, Sugar y Carey lo que hace es analizar todos esos casos en los que hay una mixtura de los dos regímenes. Y él utiliza distintas variables a partir de dos ejes. El eje de los componentes legislativos y de los componentes no legislativos, mide aproximadamente 140 y tantos países alrededor de esas variables que él identifica cuantitativamente. Analiza las constituciones a partir de esas variables y al cruzar los ejes de competencias legislativas y no legislativas a lo largo de todas las variables, él establece 4 cuadrantes en cada uno de los cuales él ubica un distinto tipo de régimen político.
Entonces, tú tienes en un cuadrante a los regímenes presidenciales, de acuerdo al comportamiento que tienen esas variables a lo largo de los componentes legislativo y no legislativo. Tienes un régimen parlamentario y tienes un régimen semipresidencial y los regímenes de presidencialismo parlamentarizado. Cada uno de ellos tiene diferentes características. El Perú no es un régimen semipresidencial y por eso es que su comportamiento debe verificarse a partir de una característica central del presidencialismo parlamentarizado, que es la simetría de funciones entre cada uno de los poderes del Estado. Cuando tú tienes cualquier otro tipo de régimen político, presidencial, parlamentario o semipresidencial, no hay simetría. El único caso en el que hay simetría es en el caso del presidencialismo parlamentarizado y por lo tanto, con la mayor simetría se potencia también la ineficiencia del sistema. Por eso es que en su libro Presidents and Assemblies, Sugar Ikari propone que para la mayor eficiencia del sistema debe eliminarse una de las dos formas en las que se produce la simetría: quitarle poder al presidente de la República para que el Parlamento se parezca un poco más a un régimen parlamentario, o al revés, quitarle atribuciones a un régimen, al régimen de presidencialismo parlamentarizado, de manera tal que el Parlamento pierda funciones, pierda poderes a favor del presidente de la República. Ese rasgo me parece que es crítico. Mucha gente se confunde y habla de Perú es un régimen semipresidencial, otros dicen un régimen semiparlamentario, pero sin ninguna base empírica, sin ninguna base empírica. La base empírica, quien la ha propuesto, han sido Sugar Ikari en su libro Presidents and Assemblies. Ese es el criterio del que yo parto para hacer el análisis de las ineficiencias y de las inestabilidades en el sistema. Claro, sí, sí, usted tiene razón, doctor. Hay algunos autores que lo mencionan. Bueno, yo no sé si tienen los fundamentos teóricos como usted, que dicen esto es así porque aquí hay autor que lo define y lo sustenta, ¿no? Porque hay algunos que dicen semipresidencial o semiparlamentario. ¿Por qué? Porque tiene de los dos, pero obviamente tiene que tener La el pregunta sustento. es, ¿a partir de qué criterio? Quienes Exacto. afirman que estamos ante un régimen de una naturaleza o de otra, se basan fundamentalmente en apreciaciones subjetivas. En cambio, en el caso de Sugar y Karen, ellos trabajan una metodología que pretende mayor nivel de objetividad y de sustento empírico, que es lo que no tienen, llámale como le llames, Carl Levenstein, Oriú, Duverger, cualquiera de los especialistas en regímenes políticos terminan hablando, pero vaguedades sin sustento empírico. Por eso es que yo prefiero manejar la metodología de Sugar y Karen cuando analizo el comportamiento de los sistemas. Yo no, a mí me parece que es crítico calificar el régimen político de una forma o de otra forma, porque cuando tú te basas solamente en tu impresión, en el porque me gusta pues o porque me parece pues, y porque y utilizan variables de uno y otro tipo sin suficiente consistencia conceptual, te corres el riesgo de que comienzas a querer modificar el sistema político sin saber cómo es que funcionan, cómo es que funciona la interacción entre ambos y por qué esto te genera ineficiencia. Ese es el problema conceptual que hay detrás del insuficiente o del mal uso que tiene la calificación de nuestro régimen político. Sí, de eso sí es cierto, doctor. No hay, de los que yo he podido leer, no hay un sustento teórico, técnico, metodológico de la postura que tienen, sino como usted menciona, es más que conocen del presidencialismo y conocen del parlamentarismo y como esto tiene de los dos, entonces o es lo uno o es lo otro, pero entonces ahí lo encasillan. Doctor, cuando usted menciona sobre los operadores, yo lo escucho y lo entiendo que cuando hablamos de operadores del poder legislativo estamos hablando de los congresistas propiamente. Y cuando hablamos de los operadores del poder ejecutivo estamos hablando de los funcionarios quienes entran a trabajar con el gobierno determinado. Yo cuando hablo de los operadores del régimen político, estoy hablando de quienes nos proponen los partidos políticos para una elección. Por lo tanto,
supone la elección del presidente y de los vicepresidentes en el Poder Ejecutivo y de la elección de los congresistas en el Poder Legislativo. De eso es de lo que depende. Ahora, obviamente, el gabinete es otro cuento, porque en el gabinete el presidente de la República puede seleccionar a gente de su confianza política, pero también puede seleccionar a tecnócratas. Entonces, con eso, pero mira, por ejemplo, en el caso de la elección que hace Kuczynski del ministro de Educación de Saavedra, que era un tecnócrata súper reconocido a nivel mundial, no le sirvió de nada porque no tenía la preferencia política. En esos casos te revela no solamente de buscar al tecnócrata, sino también a la gente de su gobierno que pueda relacionarse mejor con el Parlamento. Esa decisión es crítica. Por ejemplo, tú puedes seleccionar a un operador como Techito. Techito tiene experiencia parlamentaria y te sirve como nexo. Hay otros casos al revés. Tú puedes elegir a una persona como Ana Jara, que era súper antipática en el Parlamento, eliges mal políticamente porque el Parlamento no la pasó y, bueno, no solamente casi no le da la confianza, porque Ana María Solórzano le regaló su voto, pero por eso también se la censuraron. Entonces, obviamente, mucho depende del criterio político que tenga el operador, que es el presidente de la República, y su mejor o peor eficiencia en la selección del gabinete que lo va a apoyar en su relación con el Parlamento. Estamos hablando de relaciones institucionales, más allá de las relaciones que puedan tener con el pueblo, con la calle, con la sociedad. Ese es otro cuento. Yo me estoy refiriendo a las relaciones institucionales, que es donde se advierte la inestabilidad política que se manifiesta a través de el entorpecimiento de la falta de fluidez en las relaciones entre uno y otro, de manera que se pueda gobernar el Perú. El gobierno se produce porque tienes un parlamento que legitima, pero si el parlamento pierde de vista el funcionamiento de la variable legitimación para priorizar el control, lo que va a conseguir va a ser la obstrucción y va a hacer la ineficiencia del gobierno a través de la inestabilidad. Claro. Partiendo de lo que usted menciona eso, ¿por qué le preguntaba? Porque hay otros, bueno, no son pues teóricos, sino que los medios, sobre todo los medios de comunicación, los periodistas, hablan de los operadores, pero al referirse como por ejemplo a los coordinadores parlamentarios. Porque desde el punto de vista que usted menciona que hablamos de operadores políticos del Ejecutivo cuando o cuando los partidos políticos proponen a sus planchas presidencial o cuando proponen su lista de congresistas, si desde ahí partimos mal, entonces prácticamente todo ya viene de mal, porque no son los capacitados, no son los digamos, ideales, no son las personas quienes te den una garantía, una confianza de que por su trayectoria política, su trayectoria profesional, puedan darte una seguridad de que van a hacer un buen gobierno. Pero entonces, partiendo de ahí, ya empezamos mal. Pero ya llegaron estos al gobierno y ahora no tenemos congresistas, como siempre lo hemos tenido, los que nosotros nos sintamos identificados, representados, y menos aún tampoco con el Ejecutivo, porque como en elección dice entre el cáncer o el SIDA, el bien o el mal. Entonces ya llegaron así, ya esos actores políticos ya llegaron quienes nosotros consideramos que no van a hacer un buen papel, pero ya están ahí. Y ahora, entonces, ¿qué papel o quiénes son los que serían los encargados de que estos trabajen, de que estos coordinen y se haga de verdad un buen desarrollo del gobierno y tanto de la relación entre estos dos poderes del Estado? Mira, tú me dices, Alexander, que me parece haber entendido que tú estás haciendo una maestría en gestión pública, ¿no? Sí. Ya, mira, en gestión pública tú tienes un componente muy importante en la gestión, que es el que los puestos tienen que estar llenados de acuerdo a los perfiles de competencias. En cualquier empresa, en cualquier organización, en cualquier institución, sea asociación sin fines de lucro o donde sea, las personas que están a cargo de la conducción tienen que reunir las condiciones mínimas Un del perfil. perfil de competencias. Claro, un Ahora, perfil.
En nuestra Constitución no puedes incluir perfiles de competencias porque nuestro régimen es un régimen democrático y por lo tanto cualquiera puede acceder a un puesto político. Sin embargo, las debilidades del régimen democrático se compensan dentro de nuestro sistema político con la obligación, con la responsabilidad que tienen los partidos políticos como intermediarios naturales entre la sociedad y el Estado. Ujú. Tú no le puedes decir a un partido político, tú no me vas a proponer a mí, sino a quienes tengan maestría, que tengan Mm. doctorado. No, 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 eso no se puede, porque eso colisiona con la naturaleza democrática de nuestro régimen constitucional y político. Sí. Pero lo que sí puedes hacer es esperar de los partidos políticos que en el proceso de su propio funcionamiento integren, incorporen en el funcionamiento de los partidos políticos esta variable de la gestión por competencias. Y ellos mismos no han pensado en un perfil de competencias. Ellos no saben cómo van a hacer para que funcione su partido político en el Congreso o en el Ejecutivo a partir de los militantes capacitados. ¿Cuánto invierten efectivamente los partidos políticos en capacitar a sus militantes de acuerdo a un perfil de competencia? ¿Saben? ¿Tienen una idea de cuáles son las distintas competencias que se necesitan? Hay una brecha enorme Sí. entre quienes se proponen como candidatos para una elección y las exigencias que tienen los puestos para que el sistema funcione bien. La brecha entre las necesidades que tiene el Estado para su adecuada gestión y la naturaleza democrática de nuestro régimen que te impide que tú exijas nada más que el que la persona tenga determinada edad, que sea peruana de nacimiento y que no tenga interdicción penal, ese solo requisito te genera una brecha enorme que tiene la responsabilidad de los partidos políticos de acortarla. Si no comprenden eso, estamos condenados a seguir repitiendo miserablemente las ineficiencias de nuestro sistema, lamentablemente. Pero eso nos ocurre porque no tenemos partidos. No Sí. tenemos partidos. Y no solamente partidos, no tenemos líderes. Porque tú puedes tener partidos, así sea de etiqueta, pero puedes tener líderes que se encuentren comprometidos e involucrados en el rol que debe tener un líder. Como decía este pensador Robert Michels, en toda organización tienes oligarquías. En el Estado tienes que tener oligarquías, en los partidos tienes que tener oligarquías. Es imposible que todos gobiernen a la vez, eso no ocurre. Entonces, si tú no te das cuenta que en tu partido tú necesitas tener una oligarquía competente, calificada, mira, no puedes eliminar a las élites, no puedes. Las élites son necesarias para que todo sistema funcione. Eso te lo dicen tanto Gaetano Mosca como Robert Michels. Esa es la condición sine qua non para que el sistema funcione. En una democracia tú necesitas élites que te conduzcan los procesos democráticos con una cultura democrática, pero para eso tú tienes que tener habilidades de gestión. Si no comprendes tu rol como líder político en la capacitación de tus militantes de acuerdo a determinados perfiles de competencias, vamos muertos. Esa es la realidad. La inestabilidad es consecuencia de el mal desempeño de los partidos políticos. El no tener partidos políticos es lo que nos ha traído como resultado cada vez el peor funcionamiento de nuestro sistema. Para mí esa es la pepa del asunto. Claro, claro, sí, tiene razón, doctor. Doctor, ¿cree usted que la inestabilidad política haya reducido el fortalecimiento de los poderes del Estado? Haya reducido el funcionamiento. No, el fortalecimiento. Ah, que la inestabilidad política haya reducido el fortalecimiento del De, funcionamiento del Estado. no, que la inestabilidad política, todo el proceso de inestabilidad en su conjunto, haya reducido el fortalecimiento de los poderes del Estado. Por un tema institucional, por un tema de percepción, o sea, Mira, yo que no sé, porque tú me parece que estarías invirtiendo la naturaleza de las variables. ¿Cuál es la variable independiente?
me parece que la inestabilidad es una variable dependiente del funcionamiento del sistema. La inestabilidad no es una variable independiente, la inestabilidad es una variable dependiente, depende de los operadores y depende de qué tan fuerte sea el sistema. Si el sistema es fuerte, no va a haber inestabilidad. Si el sistema no es fuerte, obviamente va a haber mayor inestabilidad. No es que la inestabilidad cause, no, la inestabilidad es consecuencia, es efecto, es producida por la ausencia de fortalecimiento del sistema político. Claro. Entonces, ¿cuáles serían esos, no sé, mecanismos, acciones por los cuales tendríamos que recurrir para el fortalecimiento de estos poderes del Estado y con ello evitar los procesos de inestabilidad política? Mira, la respuesta se cae por sí sola. Con partidos políticos fuertes, tú solucionas las inestabilidades. Porque se supone que con operadores, con experiencia, involucrados, comprometidos con los valores, con los principios, con los ideales de un régimen democrático, si tú tienes esos operadores, si tú has podido seleccionar entre todos tus militantes a quienes reúnen las condiciones suficientes para tener el perfil necesario, solucionaste el problema. La cuestión es, ¿cuál es el perfil de competencias? Porque el perfil de competencia no solamente tener a operadores pendejos. Los operadores pendejos pueden arruinarte el sistema por más hábiles que sean en el manejo de tácticas políticas. Tú necesitas, además de gente que conozca el régimen, primero que conozca la doctrina del propio partido, la ideología del propio partido, tiene que conocerla, tiene que conocer cómo funciona el Estado, tiene que conocer la Constitución, tiene que conocer cuál es la relación que existe entre el sistema electoral, el sistema de partidos y el Parlamento. Si no sabe eso, ya vas perdido. Pero si conociendo todo eso, tú además careces de operadores con virtudes políticas donde se haya internalizado los valores, los principios democráticos y republicanos, de nada te sirve tener operadores competentes en todo lo demás. Entonces, la variable moral, la variable ética es esencial para el funcionamiento del sistema político. Lamentablemente, así no le gusta a la gente hablar de virtud política porque eso ya es trasnochado, eso ya es del pasado, es de la tradición, de los viejos, eso ya no existe, de la época de Platón, de Aristóteles, del medioevo, no. Lamentablemente, mira, el problema que tenemos de corrupción, ¿por qué es? Porque la gente no se ha comportado éticamente. Entonces, te está revelando que para que las democracias funcionen correctamente, tú necesitas líderes no solamente democráticos, sino líderes justos, líderes virtuosos, líderes que no antepongan su beneficio personal, privado, antes que el bien público o el bien común. Ese es el problema. Ese es el problema. Que estamos disparándole a los gallinazos, hablando de la corrupción y no nos damos cuenta que el requisito para que no haya corrupción es que en los partidos se integre dentro del perfil de competencias el perfil moral de los candidatos. Lo cual, con el devenir de los años, esto ha ido de mal en peor, porque con las acciones, con los ya designaciones de los partidos para que estos congresistas postulen por su partido y muchos de ellos invitados, y con un rosario de denuncias, de sentencias, declaradas o no, ya ahí estamos empezando mal. Y así llegan al Congreso y son elegidos. Y luego tenemos pues los congresistas lavapiés, los robacables, los comepollo. Y por el Ejecutivo tenemos pues el Richard Swing y las consultorías y todo eso. Entonces, las propias acciones de estas instituciones en manos de estos partidos políticos están haciendo pues que la aprobación desde hace tiempo, tanto del Ejecutivo como el del Legislativo, y de vista a las personas de la calle, de la aprobación que estos dan a estas instituciones, están cada vez, creo yo, menos. Entonces ya no generan confianza. Es que seguimos en lo mismo, Alexander, seguimos en lo mismo. El problema es que los partidos políticos, como están desesperaditos, están loquitos por llegar al poder, buscan equivocadamente
a sus postulantes. ¿Dónde los buscan? Los buscan entre quienes tienen la plata para pagar la campaña, que ya son pendejos porque lo que quieren es ver cómo es que van a reproducir su dinero a partir de un puesto representativo, léase Acuña, Luna Galvez, José Elías Ábalos, todos los dueños de universidades, por ejemplo, o ponen a personas que lo que tienen es algún nivel de popularidad que te permiten ganar votos. Por ejemplo, Cecilia Taid, ¿cómo se llama? Las voleibolistas, los futbolistas, o te ponen a sus ideas, gente que te pueda jalar votos para que tú puedas ganar la elección. ¿Para qué mierda te sirve ganar una elección si una vez que tú ganes no vas a poder gestionar el Estado? Esa es la irresponsabilidad con la que se manejan los partidos políticos. Sí. Son partidos políticos de fachada. Por eso es que se necesita la reingeniería total. Y lamentablemente nadie puede obligar a los partidos políticos a que hagan absolutamente nada. Las leyes no van a solucionar el problema. Este es un problema que tiene que solucionarse a partir de convicciones. Pero mientras que tú no tengas gente convencida de lo que significa tener un partido político, lamentablemente no vamos a ir nada lejos. Sí. No se puede esperar absolutamente nada del sistema mientras que los partidos políticos no tengan esa visión de sí mismos. Esa visión de sí mismos. Por eso, te lo reitero una vez más, se necesita la reingeniería de los partidos. Para empezar, no necesitamos 24 partidos, por favor. Eso es justamente la expresión de nuestra inoperatividad total en materia política, porque cada quien quiere tener su propio partido, cuando hay un montón de afinidades que atraviesan a todos los partidos y que permitiría que se consolidaran. Pero como acá todos quieren ser caciques, lamentablemente el gamonalismo en política es lo que nos está llevando a la miseria de nuestra vida política. Sí, exactamente, doctor. Doctor, entonces, ¿dónde empezamos? Usted indica que hay que hacer la reingeniería de todos los partidos políticos y exacto, hay que ver el tema de que no sean necesariamente 24, sino que partidos que verdaderamente tengan trayectoria, tengan trabajo desde las bases, desde los propios jóvenes. Están recibiendo ahora financiamiento por parte del Estado y creo yo, no tengo la seguridad, pero yo creo que todos se han dado cuenta que todo ese dinero lo han pasado directamente a la campaña. Ninguno invierte. Gran parte se ha ido a la campaña, pero por ejemplo, en el financiamiento se estipuló que un porcentaje del financiamiento sea destinado a capacitación. No bien se puso que había una restricción para que el dinero sirva para la capacitación, se creó la excepción. También se dijo que dentro de ese mismo porcentaje se podía incluir las encuestas. Entonces, los partidos, ¿qué cosa es lo que han hecho? Comprarse sus propias encuestas. ¿Y dónde mierda se fue la capacitación? Por favor, o sea, lo que se necesita sería, por ejemplo, yo sé que eso no solucionaría el problema, pero por lo menos podrías hacer la finta de que te interesa algo eso. ¿Por qué no se exige que los partidos políticos cuenten con normas ISO 9001 sobre mejora continua o sobre gestión de riesgos para que te acrediten y para que te certifiquen la idoneidad de los candidatos en todos los aspectos, cognitivo, habilidades, destrezas y moral, la probidad? ¿Por qué no se exige eso, por ejemplo, ¿no? Que todo partido político que se inscriba cuente con una norma ISO 9001, con un programa de capacitación que te permita acreditar. Obviamente, si tú estás cumpliendo solamente la formalidad y le sacas la vuelta al sistema, no te va a servir de nada tampoco la norma ISO 9001. Pero por lo menos que ese sea el norte, que se sepa hacia dónde hay que ir para reducir el mercado de gente avesada, aventurera, improvisada, que lo que busca es simplemente utilizar la vida representativa, que es muy noble, la vida política, que es muy noble, para el lucro personal, sea por fama o sea por dinero. Mira, ahora, por ejemplo, un criterio. Una de las intenciones que tenían en el Congreso era censurar a la mesa de la señora Mirta Vázquez, sí, ¿no? Si ese fuese el objetivo, porque supuestamente ella iba a retrasar el cronograma y
las leyes, etcétera, etcétera, La reforma. las reformas, de lo que sea, ¿no? ¿Por qué, si el objetivo era censurarla, por qué no se autoconvocaron? ¿Sabes por qué no se autoconvocaron? Porque esta era la semana de representación. ¿Cuál es el beneficio de la semana de representación? Los 7.000 gastos, soles. los viáticos, pasajes. ¿Te das cuenta? Entonces, en nombre de los últimos 7.000 soles Mm. que iban a tener derecho antes de irse, ¿qué es lo que hacen? No se autoconvocan. Mm. Entonces, con ese tipo de mercaderes en el Congreso, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar? Eso es cierto. Sí. Doctor, y para hacer esos cambios de moralidad, de ética que son necesarios y urgentes, que se instalen primero en los partidos políticos y creo yo también en muchos de los hogares, porque parte también de la familia, de que los padres enseñan a los hijos de no mentir, de no robar. Alguna vez vi un video donde decía qué cosa es educación, qué cosa es honradez, qué cosa es aquello que tú pudiendo robar algo no lo vas a hacer, no vas a poder coger, porque algo en ti dice de tu formación, de tu enseñanza, de los conocimientos y la formación que te han dado tus padres, es que eso está mal. Puedes hacerlo, nadie se va a dar cuenta, no se van a enterar, pero sin embargo no lo haces. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de voluntad propia. Entonces, esperar a que Acuña, esperar a que Luna intente cambiar esos parámetros, ese perfil, todo eso dentro de sus partidos, eso nunca va a pasar. Nunca va a pasar de que estos dos líderes de los más líderes, creo que son dueños por el tema del financiamiento de estos dos partidos, nunca van a cambiar esa perspectiva que necesitamos o ese perfil de partido político que necesitamos nosotros para que estos lleguen al poder en algún momento. ¿Por qué? Porque como usted mismo lo dice, ¿dónde buscan candidatos? En la televisión, buscan candidatos donde en la calle, buscan empresarios, quienes tienen más dinero para que financien y todo ello. Entonces, ¿dónde empezamos, doctor? Mira, eh, yo, eh, por más escéptico que uno pueda ser, con todo derecho, yo no puedo dejar de pensar en casos en los que han habido virajes muy importantes y trascendentales en la historia política del Perú. No obstante todo lo que le ocurrió al Perú durante el siglo XIX, con todas nuestras desgracias, ¿qué ocurrió a comienzos del siglo XX? La aparición de algunos líderes que fueron significativos en la trayectoria del Perú. Líderes de varias tendencias. Tienes tanto a Mariátegui como a Aya de la Torre, como a Víctor Andrés Belaúnde o a Ribagüero. Ellos han significado algo y lo que han significado ha sido la impronta de una doctrina, de una visión del Perú. Y eso es lo que no tenemos, pues, porque ahora todo lo que estamos haciendo es reproducir la lógica de la globalización y del mercado que hace que nos sigamos comportando como una sociedad de masas, una sociedad que todo lo que busca es reproducir lo que la opinión pública diga que es. Somos lo que todo el mundo dice que somos. Si yo robo es porque, mira, si todo el mundo roba, ¿yo por qué no voy a robar? No pasa nada. Se lo Y ha con hecho. esa lógica estúpida seguimos comportándonos, ni siquiera como carneros, porque sería lesionar la naturaleza del carnero, que es un animal noble, ni siquiera como insectos, ni siquiera como reptiles, porque seguimos actuando como si fuéramos solo un número. Yo no sé si tú sabes, por ejemplo, cuando tú ingresas al servicio militar, a los soldados no los llaman por su nombre, dicen número, nada más, número. Eso es lo que somos puro número, ni siquiera somos nombre, no tenemos apellido, somos uno más de la masa. Ese es el problema, vivimos en una sociedad de masas, masificados, y lo que necesitamos es recuperar dentro de las hebras más finas de los hogares en los que nacieron alguna vez Mariate, Aya de la Torre, Ribagüero o Víctor Andrés de la Hunde, que renazcan otra vez ese tipo de personajes que nos iluminan el sendero. Eso es como si pudieras también utilizar otra imagen más milenaria. Estamos esperando que vengan los incarriz o los pachacutis que representen esos cambios. Eso es lo que estamos esperando que ocurra. En algún lugar
tiene que estar, no con un criterio propiamente milenarista ni apocalíptico, pero sí renovador. Yo creo que tenemos derecho a ser optimistas y a confiar que en algún momento va a aparecer ese tipo de movimientos que te inspire confianza, que te inspire fe, que te inspire entusiasmo. Lo que no tenemos es entusiasmo, porque lo que tenemos es una población cínica y ya no cree en nadie, no cree en nadie. Y eso lo hemos ido minando miserablemente hasta la podredumbre, porque tú ahora no puedes hablar de política si no hablas de la podredumbre de nuestra vida política. De Sí. esas cenizas es donde tiene que volver a nacer Ica. Mm. Sí, es cierto, doctor. Ya llegamos a un punto donde estamos completamente resignados, porque hay en la calle dicen, ya no sé si llega uno de derecha o de izquierda, porque al fin y al cabo yo mañana vivo de mi trabajo. Entre quien entre, va a robar. Entre quien entre, va a seguir igual. Y todo en el provecho de ellos, de quienes están en el gobierno, de sus allegados y quienes los han financiado. El resto, Estamos hablando nuevamente de lo mismo, es el individualismo. Porque claro, ¿qué cosa es la vida política? La vida política es pensar en tu comunidad, en exacto. pensar en la comunidad a la que tú perteneces Mm. y que te da identidad. Entonces, como tú no puedes confiar en esa comunidad de la que sale este tipo de gente, entonces tú te refugias en ti mismo, en tu individualidad, y eres un descreído Mm. frente a la vida política. Entonces, con eso se ha minado la humanidad que todavía conservábamos. Sí, es cierto. Y aparte, doctor, si buscamos pues a personalidades destacadas, tanto moral y académicamente, quienes pueden llevar el sendero y el gobierno a todos a un buen puerto, estos, los capacitados, los más idóneos, moral, éticamente, no quieren meterse en política. Porque dicen la política es así, la política es cochina, mañana me sacan esta cosa, mañana me sacan un video, mañana me sacan un sinfín de cosas, como funciona la política o quienes hacen de un negocio o un mecanismo de tortura, de amedrentamiento, hacia o como un mecanismo de poder obtener lo que ellos quieren, como funciona en la comisión de ética, que los meten ahí a los congresistas, dice ya tu caso está ahí, necesitamos que votes a favor o en contra, según lo que me conviene, y si no, mañana estamos abriendo tu caso en ética, recién has entrado, hay 100 detrás de ti, pero vamos a ver lo tuyo primero. Sí, Entonces, así funciona, así sí, funciona. lamentablemente eso es un síntoma Sí. de la ausencia de liderazgo. No Mm. hay líderes, no tenemos líderes. Sí, eso es una carencia. Y una última pregunta, doctor. Quisiera su postura. ¿Cómo ve usted el papel que desempeñan o el comportamiento de los movimientos sociales dentro de nuestro sistema político? Bueno, el movimentismo se presenta como una alternativa frente a los partidos políticos. Los movimientos sociales, desde el punto de vista del funcionamiento de los sistemas políticos, los movimientos aparecen como una agrupación que no tiene las rigideces propias de un partido político, porque los movimientos son agrupaciones coyunturales que aparecen, vienen y se van en función de las coyunturas. Me parece que por ese lado, bueno, es parte de la expresión natural a la protesta y a la movilización, el ejercicio de la libertad de reunión, el protestar y parte también del ejercicio de la libertad de expresión. Pero los movimientos propiamente dichos llegan a influenciar en la vida política, pero no articulan de manera estructural la relación entre la sociedad y el Estado. La afectan, sí, la afectan, pero no la estructuran de manera permanente, uniforme o regular. Por eso es que los movimientos no tienen naturaleza institucional. Son un componente importante, pero no tienen naturaleza institucional. De ahí que una de las maneras en las que utilizara creativamente el mecanismo de los movimientos sociales fue el que utilizó Fujimori. Si tú recuerdas, Fujimori se basaba en movimientos porque nunca tuvo un partido. Siempre le cambiaba de nombre al partido. Para cada elección tenía un nombre diferente. Más bien, el paso adelante lo dio Keiko Fujimori porque ella se preocupó
de darle una identidad a los distintos movimientos sociales en los que se basó Fujimori, generando voluntades políticas en la calle. Eso es lo que te podría decir. Ok, doctor. Doctor, ¿y cómo ve usted desde su perspectiva este nuevo proceso, nuevo periodo después del bicentenario 2021-2026 con el casi ya virtualmente electo presidente de la República, Pedro Castillo? ¿Qué cree usted que nos depara, hablando del tema, qué cree usted que nos depare la relación entre estos dos poderes del Estado en este nuevo proceso presidencial? Bueno, en principio mucho va a depender de la decisión que se tome en relación con su designación, porque me temo que mientras que no se designe finalmente al ganador, cualquiera de los dos que fuese, tiene que ir definiendo también quiénes van a integrar sus equipos. Entonces, en la definición de los equipos te va a dar un pincelazo o un brochazo respecto del perfil de gobierno que se va a tener. Es decir, si en el caso supuesto de que el señor Castillo fuera ungido presidente de la República y sea proclamado como tal, el señor Castillo, una vez que fuera proclamado, tendría recién la obligación de señalar quiénes serían los miembros de su gobierno y de su gabinete. A partir de eso, para empezar, la inestabilidad económica va a tener mejor horizonte. Pero en segundo lugar, recién va a empezar el tipo de correlación con el Congreso, porque si el señor Castillo se deslinda del partido con el que él llegó al poder, la consecuencia puede muy bien ser que el partido que lo llevó al señor Castillo a la presidencia de la República sea uno de sus principales opositores en el Congreso. Si no todos, un número importante de los 37 congresistas. Me parece que son 22 congresistas que son del grupo del señor Cerrón, y el resto, creo que son 17, me parece, no recuerdo cuántos, son los que han sido designados por el señor Castillo. Entonces, a partir de eso, recién empezará la correlación de fuerzas. Si tuviéramos que ver, independientemente de los deslindes que haga el señor Castillo frente al señor Cerrón y al equipo que él designe, si es que ese perfil seguirá manteniendo la identidad del gobierno del señor Castillo, una identidad de izquierda, o si es que, por el contrario, hace lo que hizo el señor Ollanta Humala y mantiene el funcionamiento del sistema económico. Entonces, mucho va a depender en la relación con el Congreso, cuál sea la marca que le imponga a su gobierno el señor Castillo. Por lo pronto, si es que se mantuviese la línea de izquierda del gobierno del señor Castillo frente al Congreso, lo que vamos a tener va a ser un grupo de aproximadamente 42 congresistas definitivamente de izquierda, que serían los de Perú Libre y los de Juntos por el Perú, 42. Vas a tener por lo menos 3 grupos definitivamente de derecha, que son Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, y los demás de centro. Pero los de centro fundamentalmente van a actuar con carácter pragmático en situaciones de polarización, y por lo tanto pueden inclinar la balanza hacia uno o hacia otro lado. Los grupos más fuertes en el Congreso, a mi modo de entender, son los más pequeños, porque son ellos los que, sumando, van a definir y a decidir hacia dónde se orientan las decisiones interestatales o intraorgánicas entre el Ejecutivo y el Congreso. Ok. Listo, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo, por su dedicación, por la espera, doctor. Ya me gustaría en cualquier otra oportunidad poder encontrarme con usted y poder charlar un poco más temas de actualidad y de parlamento también, porque me ha gustado desde que salí de la universidad, he estado en temas laborales
relacionados al Parlamento y al Ejecutivo, como le mencioné, yo en el 2000, en el gobierno de Ollanta, casi los 4 años, 3, 4 años, estuve en coordinación parlamentaria del MEF. Entonces, esto me ha dado una perspectiva diferente de cómo ver la relación entre estos dos poderes del Estado, ver cómo funciona el Ejecutivo, ver cómo funciona el Legislativo con todos sus mecanismos, y es ahí donde he aprendido mucho más que de la universidad. Y son lugares, como le Probablemente. mencioné, son lugares que personas como usted nos pueden transmitir esa experiencia que en ningún libro lo vamos a poder encontrar. Y eso, para quienes nos gusta el tema parlamentario, es enriquecedor, y después experiencia de primera mano, y que nos ayuda a nosotros a ver una conjunción entre lo que dice la literatura y lo que dice la experiencia parlamentaria, la experiencia en situ, la experiencia profesional. Entonces, muchas Cuando gracias, quieras, doctor. Alexander, con el mayor gusto, no hay ningún problema, cuando quieras. Ok, listo. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias Buenas por noches, todo. hasta luego. Ok, Hasta hasta luego. luego. Hasta luego, doctor.